estudiantes, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a nuestro espacio de Aprendo en Casa. ¿Y cómo están ustedes? ¿Ya están listos y preparados para iniciar con las actividades de esta semana? Esta semana estamos desarrollando las actividades de la semana 24. Y nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Y hoy, lunes 14 de septiembre, iniciaremos desarrollando el área de comunicación. ¿Y qué recursos vamos a necesitar en esta actividad? En esta actividad vamos a necesitar cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador, colores y nuestra ficha de actividades. ¿Y qué aprendimos en la actividad anterior? En la actividad anterior aprendimos a realizar una buena presentación sobre nuestras actividades que nos ayudan a lograr la convivencia. ¿Lo recuerdan? Esta semana aprenderás qué son las vacunas. Con ello irás descubriendo cómo benefician a tu salud y también a la salud de tu familia. Al finalizar la siguiente semana, escribirás un texto para convencer a las personas de vacunarse. ¿Y hoy qué aprenderemos? Hoy leerás para compartir información con tu familia. Nuestro título para la actividad de hoy, leemos una historieta. ¿Y cuáles son nuestras metas? Nuestras metas son las siguientes. Explicar de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Explicar la causa y el efecto de las acciones que señala el texto. Finalmente, opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Niños y niñas, ahora sí, ya estamos listos para empezar a leer. Pero recuerda que antes de leer, debemos observar las imágenes del texto. ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué estarán haciendo? Veamos. Podemos observar en estas imágenes que hay dos niños que están en el campo y vemos que están cayendo unas gotas. Al parecer es una lluvia. En la otra imagen podemos observar que el niño se siente un poco mal y también podemos observar que está acompañado de su mamá o de algún familiar. En esta tercera imagen podemos observar al niño y a su mamá y también hay un doctor. Al parecer se han ido al hospital. El niño se siente muy mal. En esta otra imagen podemos observar a la mamá que está hablando con la doctora. En esta imagen vemos al niño que está conversando con la doctora. ¿Qué le estará diciendo? Seguro que se siente muy mal. En esta imagen se le ve al niño ya más calmado. Y se ve que la doctora habla con el niño. En esta imagen podemos observar a la mamá y a la doctora. Están conversando. Al parecer es sobre el estado de salud de su niño. Aquí podemos ver a la mamá y al niño más calmados. Y la doctora dándole algunas indicaciones. Después de haber observado atentamente las imágenes y haber obtenido algunas ideas, ¿ya podemos decir de qué tratará el texto? Hemos visto que un niño está jugando con otro niño en el campo y al parecer está lloviendo. Luego vemos que ese niño se ha puesto mal. Ustedes ya pueden responder a esta pregunta, ¿verdad? Recuerda hacerlo empleando tus propias palabras. ¿Qué texto será? ¿Ya han observado este texto antes? Tal vez leyendo algún libro. Debemos observar cómo está organizado el texto, cómo inicia, qué es lo que contiene. Sí, ¿verdad? Se trata de una historieta. Es un texto que ya conocemos. ¿Y recuerdan cómo está organizada una historieta? Muy bien, una historieta está organizada por una secuencia de viñetas. ¿Y ya sabemos cómo leer la historieta? ¡Claro que sí! Para leer este tipo de texto es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. ¿Ustedes ya recuerdan cada uno de los pasos? Paso 1. Debes ubicar el inicio del texto, es decir, la primera viñeta. ¿Ya sabes cuál es la primera viñeta?
Ubica el inicio del texto, es decir, la primera viñeta. Niños y niñas, ¿ya saben cuál es la primera viñeta? Muy bien, este recuadro con el color rojo es la primera viñeta. ¿Y cómo lo sabemos? Paso 2. Identifica la secuencia de las viñetas. Fíjate si tienen números. Niños y niñas, ¿ya observaron si estas viñetas tienen números? Sí, ¿verdad? ¿Ya saben dónde están los números? Muy bien. ¿Cuántos números tiene? Observemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces podemos decir que esta viñeta tiene 8 números, es decir, tiene una secuencia de 8 viñetas. Paso 3. Lee la historieta según el orden de las viñetas. Como ya hemos ubicado el orden de las viñetas, ¿ya podemos saber por dónde empezar? Sí, ¿verdad? Empezaremos a leer por la viñeta número 1. Y luego seguiremos con la viñeta 2, y luego la viñeta 3, la viñeta 4, y así continuaremos hasta llegar a la viñeta final, que es la viñeta número 8. En el paso 4 debemos de tomar en cuenta lo siguiente. En cada viñeta lee los globos de izquierda a derecha. Observemos, niños y niñas. Excelente, veamos la flecha. ¿Ya están listos para empezar a leer? Recuerda que si necesitas apoyo, puedes pedírsela a un familiar que te acompañe a leer. Leamos juntos. Una mañana de invierno. ¡Corre, Camilo! ¡La lluvia nos moja! ¡Regresa, Luis! ¡Juguemos con la lluvia! ¡Yupi! ¡Lluvia! Al día siguiente. ¿Qué tendrá ahora? Mami, me siento mal. ¿Qué te pasa, hijito? Me duele la cabeza. Te llevaré al doctor. ¡Achis! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¿Nuevamente se resfrió? Llamaré a su doctora. Doctora, no entiendo. ¿Por qué se resfría tanto? Tengo escalofríos. Tiene fiebre. Le daré unas gotas. Aún no tiene la vacuna. ¡Ay! Me duele mi cuerpo. Tranquilo, Camilo. Las gotas te harán sentir mejor. Veo que te sientes mejor. Lo que necesitas son tus escudos de protección. ¿Escudos de protección? Sí. Señora, ya puede llevarse a Camilo. Recuerde que las vacunas son escudos de protección contra las enfermedades. Creí que no eran tan importantes. Ahora entiendo por qué Camilo se enferma mucho. Gracias, doctora. Volveremos por la vacuna. Varios días después. Buenos días, doctora. Traje a Camilo para que lo vacunen. Regresamos por mi escudo de protección. Muy bien, así protegeremos más a Camilo. Niños y niñas, después de haber leído el texto, es momento de dialogar y conversar con nuestra familia para responder algunas preguntas sobre lo que hemos leído en la historieta. ¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes de la historieta? Sí, muy bien, de Camilo, que se enfermó por jugar con la lluvia. ¿Y quiénes son los personajes de la historieta? Muy bien. Camilo, su mamá, la doctora. ¿Qué pasó con Camilo? ¿Por qué crees que Camilo se enfermó? Sí, Camilo se enfermó. ¿Y por qué crees que Camilo se enfermó? ¿Recuerdan qué es lo que estaba haciendo Camilo al inicio? Sí, ¿verdad? Camilo estaba jugando con otro amigo y estaban jugando bajo la lluvia. Al final de la historia, ¿qué aprendió la mamá de Camilo? Sí, muy bien. La mamá de Camilo aprendió que es importante vacunarse, porque las vacunas previenen las enfermedades.
Según el texto, ¿qué son las vacunas? ¿Lo recuerdan? Lo leímos. Sí, las vacunas son escudos de protección en contra de las enfermedades. A partir de la lectura, ¿por qué será importante vacunarnos contra las enfermedades? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Ya lo saben? Ahora es momento de retomar el texto, es decir, volver a leer si es necesario para que puedas ubicar información precisa y puedas responder a las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pasó con Camilo y Luis una mañana de invierno? Sí, ¿verdad? En la viñeta número 1. Lo que pasó con Camilo y Luis una mañana de invierno es que se pusieron a jugar bajo la lluvia. ¿Qué es lo que Camilo necesitaba? ¿Lo recuerdan? ¿En qué viñeta del texto lo leímos? Sí, muy bien, en la viñeta número 6. Lo que Camilo necesitaba era tener su escudo de protección en contra de las enfermedades. Después de varios días, ¿para qué regresaron Camilo y su mamá donde la doctora? ¿Lo recuerdan? Lo leímos, ¿verdad? ¿En qué viñeta leímos esta parte del texto? Sí, muy bien, en la viñeta número 8. Para dar respuesta a la siguiente pregunta, recuerda tomar en cuenta las siguientes sugerencias. Pero antes veamos cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué Camilo se siente mal? ¿Y qué sugerencias debes de tomar en cuenta para responder a esta pregunta? Lo primero que debemos hacer es ubicar la viñeta donde observemos que Camilo se siente mal. ¿Ya lo ubicaron? ¿Será la viñeta número 1 o la viñeta número 2? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Muy bien, es la viñeta número 2. Por eso lo vamos a encerrar en un recuadro. Ahora observa las pistas en la viñeta anterior y analiza la información que brindan las imágenes y los diálogos. Observemos las imágenes. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Sí, muy bien. Podemos observar a Camilo y su amigo Luis. Y vemos que está lloviendo. Y es posible que esto lo haya hecho ponerse muy mal de salud. Ahora ya puedes responder a la pregunta, ¿qué relación existe entre las viñetas identificadas? Entonces podemos decir que por estar jugando bajo la lluvia, él se puso muy mal de salud. Entonces, ¿ya podemos responder a la pregunta? ¿Por qué Camilo se siente mal? Ya sabemos cuál es la razón por la que Camilo se siente mal. Veamos. Camilo se siente mal. ¿Por qué? Porque antes de sentirse mal, un día anterior, él estuvo haciendo algo. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Qué bueno, pequeños, están muy atentos. Entonces vamos a responder, porque se puso a jugar bajo la lluvia y se mojó tanto que se enfermó. Podemos observar que hay 8 números. Entonces, ¿qué podemos decir ahora de esos números? La pregunta que tenemos que responder, ¿para qué crees que el autor ha colocado los números en el texto? Sí, ¿verdad? Muy bien, para leer en forma ordenada las secuencias de la historieta, para saber dónde empieza y dónde termina. A partir de la lectura, ¿crees que será importante vacunarnos contra las enfermedades? ¿Por qué? ¿Lo pueden explicar con sus propias palabras? Muy bien, pequeños, hemos llegado al final de nuestra clase. Lo han hecho súper bien. ¡Felicitaciones! Recuerda que para terminar debes evaluar tus metas. Hemos finalizado la actividad de hoy. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho.